Bien, estamos de regreso con ustedes a través de la señal de Globovisión, 7:28 minutos de la mañana de este miércoles 3 de julio, conversando con Marco Tulio Díaz, constituyente y también miembro de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, sobre el tema sindical. En Venezuela ya está una comisión de apoyo técnico de la OIT a la espera de la visita de los magistrados que conforman la comisión de encuesta que evalúa el tema sindical en Venezuela, las condiciones laborales de los trabajadores venezolanos a partir de este 8 de julio. 3 puntos fundamentales en discusión: la libertad sindical, también el tema del diálogo tripartito y por supuesto la discusión y las mejoras salariales. Ya hemos conversado sobre esto en la primera parte de nuestro espacio y entramos también en el tema ya propiamente salarial en Venezuela. Venezuela, decíamos que en otrora tenía uno de los salarios mínimos más altos de la región. Hoy el salario mínimo en capacidad de compra y en conversión con una divisa distinta es el más bajo de Latinoamérica y probablemente uno de los más bajos del mundo, e incluso según estándares internacionales un ingreso menor a los 50 centavos al día se puede enmarcar dentro del umbral de la pobreza. Si sacamos la estadística, $5 al mes, estamos muy por debajo de esta estimación. Desde la central, ¿cuál ha sido el planteamiento que han llevado con respecto a esto? Si han planteado la necesidad de una modificación en este sentido al Ejecutivo Nacional, que es un reclamo por parte de la masa laboral. Sí, desde la Central Bolivariana nosotros en cada espacio de trabajo hacemos la discusión, el debate con los trabajadores, las trabajadoras en cada fábrica, en cada empresa, para presentar ese plan de acción que nos permita pues la recuperación económica en primer lugar. Pero para llegar hasta allá tenemos que recuperar el sistema productivo en cada una de las empresas. Y si no tenemos un empresariado competente, un empresariado que se ponga a la altura del compromiso y vea las cosas del país y no las cosas en lo político, entonces no podemos avanzar lo suficiente para lograr en la agenda económica bolivariana, en los 16 motores que están estructurados para dar la discusión tripartitamente, así como lo manifiestan ellos, porque ahí se reúne el Estado, se reúnen los trabajadores, se reúnen los patrones. O sea, entonces yo creo que esos son los espacios donde tenemos que dar la discusión para presentar y soportar con argumentos válidos la posibilidad de recuperar nosotros la economía del país y lograr entonces posesionar un salario que esté dignamente dándole calidad de vida calidad de vida. Pero y buen vivir a los trabajadores. Hablando de argumentos, ese empresariado, si bien desde un lado, desde el Estado venezolano se sostiene que parte de la situación económica del país tiene que ver con las sanciones impuestas del Estado de Estados Unidos, ese empresariado argumenta que esto se trata de el mantenimiento, el sostenimiento en el tiempo de un control cambiario, 15 años de control cambiario, legislación en cuanto a la regulación de los precios y muchísimas dificultades a nivel operativo, tanto a nivel de inseguridad jurídica para la inversión en el país, limitaciones para la capacidad operativa de las empresas y por supuesto expropiaciones. Frente a esos argumentos, los trabajadores, ¿qué pueden responder? Sí, mira, el empresariado tiene justamente 20 años desde la llegada del comandante Hugo Chávez en el año 1998, desde que se llamó a la constituyente y se hizo una nueva constitución en el 99. Acuérdate que ellos mismos rompieron la ley de tierra, ellos mismos planificaron todo lo que originó el golpe de Estado del 2002, después el paro petrolero. Por ahí ya se sabía el empresariado con que contábamos nosotros en Venezuela. Entonces nosotros creemos que debe haber un empresariado competente, serio, organizado, que de verdad quiera invertir en el país hacia el desarrollo, hacia garantizar la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, porque ellos hablan, hay veces como dirigentes sindicales, y cuando tú vienes a ver en las empresas, tienen un atropello, tienen una persecución contra los trabajadores de sus propias empresas. Entonces creemos que se tiene que hablar con sinceridad sobre el tema. ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado y cómo quedan sus políticas? Hablamos de 15 años de control cambiario, vimos RECADI, vimos CICAD, vimos CIMADI, vimos ahora CENCOEX, vimos distintos tipos de cambios que generaron una importante cantidad de irregularidades que ha sido denunciada incluso por funcionarios del Estado y que afectaron a la empresa privada. Bueno, esa es una política y este es positiva, un factor denunciado. Pero es una política establecida por el Estado positiva. Lo que pasa es que dentro de los mecanismos, ¿verdad?, se han transversado las formas de cómo lograr nosotros con ese mecanismo proteger al pueblo. Y el pueblo está siendo protegido por las políticas sociales incrementadas por el gobierno nacional.
tanto por el comandante Chávez como ahora el presidente obrero Nicolás Maduro. Nosotros creemos... ¿Pero estas políticas sociales son temporales o son el fin último del Estado? Entendiendo No, que el CLAP, por ejemplo, es una política que se ha implementado en el tiempo, pero si bien en un contexto de un ingreso menor a los $5 mensuales, está entregándose una caja con productos alimenticios, no es la totalidad de la cesta básica. Estas políticas, mientras exista y continúe el bloqueo, porque si hay un bloqueo del gobierno de los Estados Unidos con sus aliados de la Comunidad Europea, entre otros lacayos de aquí de Venezuela, justamente lo que estaban hablando ahorita aquí, hace rato, Fede Cámara. O sea, yo creo que hay un bloqueo, más allá de las sanciones unilaterales individuales que se le pueda someter a cualquier funcionario, ¿entiendes? Nosotros condenamos la corrupción y creemos que es un mecanismo que hay que desarticularlo de la revolución para profundizar la revolución y consolidar un sistema social para el pueblo venezolano. Entonces nosotros creemos que mientras ellos no condenen ese bloqueo y fijen posición ante el gobierno de los Estados Unidos, no es posible entonces salir de la coyuntura económica, y el gobierno tiene que buscar sus propias alternativas para proteger al pueblo, y por eso los planes sociales que el gobierno ha creado, como los CLAC, que es una protección directa al pueblo, y eso está sustentándole la garantía, le está garantizando a cualquier ciudadano venezolano la posibilidad de después poder contar con ese derecho. Pero esta coyuntura económica tiene mucho que ver con el tema político. Vamos a leer la participación de la audiencia para también finalizar con esta pregunta. 7:35 minutos de la mañana, vamos a revisar sus comentarios a través de las redes sociales. Daniela Salas, ya lista para darle lectura. Así es, Carlos, ya tenemos la participación en las redes sociales, agradeciendo como siempre su sintonía. Y en este momento también somos tendencia en Twitter con la posición número 4, agradeciéndoles a ustedes su interacción. Tenemos preguntas para el señor Marco Tulio, tenemos a Ramón Ramos, el líder, que siempre participa con nosotros. Dice lo siguiente: ¿por qué este gobierno se preocupó por polarizar las clases trabajadoras con unos sindicatos que dicen ser bolivarianos y otros socialistas, y otros sindicatos que dicen ser de la oposición? ¿Cree usted que esta polarización beneficia a la clase trabajadora? Sí, bueno, mi respuesta es que en Venezuela los sindicatos somos los mismos de toda la vida, porque los sindicatos tenemos una lucha en defensa de los derechos y los beneficios sociales de los trabajadores. Yo creo que el movimiento sindical venezolano hoy está más que nunca consolidado, estructurado en cada uno de los sectores, y creemos que ahí debemos dar un gran debate con cualquier sector sindical que no esté apoyando la revolución, porque creemos que el movimiento sindical se debe ocupar en lograr que su empresa siempre tenga la mejor forma de producción para lograr pues tener ahí una respuesta inmediata para los derechos de los trabajadores. Freddy Omar Coronel dice lo siguiente: señor, dígame usted qué puede hacer o qué se puede comprar un trabajador con 40.000 bolívares mensuales. ¿Qué haría usted con este sueldo? No puede comprar porque hay una guerra económica, hay una especulación inducida en la calle, pero si hacemos la comparación con los beneficios de los trabajadores que por contrato colectivo le corresponden, las empresas están obligadas a cumplir esas convenciones colectivas en cada una de las empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces no hay razón de hacer una crítica cuando no tenemos los argumentos suficientes, si no hacemos las exigencias al patrono correspondiente que debe cumplir con esos derechos de los trabajadores. Miguel Quintero dice lo siguiente: pregunta al señor Marco Tulio Díaz qué ha pasado con las obras del método de línea 5, siendo usted presidente del sindicato obreros de estas obras paralizadas desde diciembre del año 2015. Sí, yo creo que es un reclamo importante que pueden tener los trabajadores y las trabajadoras del país, del sector de la construcción, y yo creo que este es el momento para exigir una reactivación inmediata de todas las obras que estén paralizadas, y ahí hacemos un llamado al sector empresarial privado también que busque la forma de plantearse, ¿verdad?, un mecanismo para lograr un entendimiento para la inversión y el financiamiento de esas obras, tanto por el Estado, por la banca privada y el propio sector empresarial privado, para lograr entonces la reactivación de las mismas y lograr pues esa capacidad de empleo que tuvimos durante los años anteriores.
Con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Dejábamos antes de leer sus comentarios, los cuales por cierto siempre agradecemos, ya que además nuestra etiqueta es tendencia en las redes sociales. Gracias a su participación. Dejábamos en el aire la idea que tenía que ver con la vinculación política y la situación económica. Si bien hay sanciones, se han tomado medidas desde algunos países hacia Venezuela, estas no son el fin, sino el camino que estas naciones han emprendido para atender una situación que denuncian hoy se vive en Venezuela en materia de derechos humanos, que tienen que ver incluso también con el tema laboral, que tiene que ver con la necesidad de que una situación política y una situación económica en el país cambie. El Estado venezolano se ha negado a reconocer todo esto. El sindicato también se suma a esta negativa de la existencia de violación de derechos humanos, que tienen que ver incluso, y si lo queremos dejar solamente en el tema laboral, pero va más allá, con el derecho a la vida, con el derecho a la libertad de expresión. Hay un reclamo internacional que sería el origen de estas sanciones que, como decimos, buscan el cambio de esta situación. Hay un reclamo internacional por algunos actores interesados en Venezuela, de su riqueza. Pero si tú lo pones, de países de casi toda la región. Bueno, pero si tú lo pones en el contexto del planeta Tierra, hay 187 de 190 países en el mundo y 50 países están apoyando a en una oposición venezolana que le dan acogida pues, en esos países para buscar mecanismos de potenciarlos a ellos y buscar acabar pues, con un proceso bolivariano como el que estamos construyendo aquí en Venezuela. Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, Estados Unidos es una de las principales economías del mundo, la Unión Europea, que agrupa también un importante bloque de la economía global, también tiene una preocupación por esta situación. Sí, eso es interesante, que se preocupen por el pueblo de Venezuela y que haya cooperación. Eso lo aplaudimos. Lo que no podemos aplaudir son los bloqueos, es la injerencia, es la forma como quieren hacer las cosas, imponiéndolas, como la mal llamada ayuda humanitaria, que terminó en un desastre, terminó en una corrupción abismal por parte de la misma oposición venezolana. Eso está a la vista. ¿Cuál es el interés individual de los Estados Unidos en relación a Venezuela? No es ayudar al pueblo como tal, no es ayudarnos a nosotros a salir de la crisis económica a donde fuimos metidos por parte de ellos también. Entonces creemos que debe haber una cooperación técnica, debe haber sugerencias, debe haber articulaciones para lograr construir ese diálogo que el gobierno nacional convoca cada rato. Ese diálogo es el que va a permitir la salida y la solución del problema venezolano. Si ese diálogo y esa solución pasa por claudicar, ¿ustedes están dispuestos a hacerlo? Nosotros no vamos a claudicar en la revolución. La revolución es eterna. Eso lo garantizamos nosotros desde el sector de los trabajadores y las trabajadoras, que somos la inmensa mayoría de los trabajadores que estamos apoyando una revolución. ¿Cómo invitamos a un sector distinto, a una posición, a sentarse en una mesa frente a un argumento en el que sostienen que la revolución es eterna? Bueno, ellos pueden participar y en el momento que ganen las elecciones, como la ganaron en el 2015, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Nacional los va a reconocer, como se lo reconoció en el 2015, que después, bueno, ahí vieron todo lo que hicieron en 4 años en desacato que han llevado pues al país por este desastre. Creo que ahí está el meollo de la situación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es Marco Tulio Díaz, constituyente y también vocero de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Hoy en Primera Página, 7:41 de la mañana. Una pausa y al regreso mucho más de nuestro espacio.